Buenas, les agradezco a todos el modo en que nos comunicamos, que tal vez no será el que uno quisiera, pero lamentablemente es el único que tenemos por ahora. Mientras dura la pandemia, por supuesto, tenemos que tratar de buscar algunos medios que sean no los habituales ni tradicionales, ni que tampoco recurran a las clases presenciales, porque no podemos hacerlo, pero que tengan alguna similitud para que podamos ir avanzando en las temáticas que tenemos en la materia. Yo se lo dije al principio cuando arrancamos con el problema del coronavirus, que era una pandemia y lamentablemente con situaciones impredecibles, los cuales nosotros no podíamos aventurar ningún tipo de pronóstico. Por lo que yo había decidido tomar los contenidos más básicos de esta materia y darlos a partir de videos, o tal vez podamos ver si podemos organizar alguna clase por Zoom para ir solucionando más que nada dudas que puedan surgir y que podamos tener con estos videos y dar algunos temas que sí necesito que podamos participar más activamente todos. Venimos viendo nosotros lo que era dentro del derecho constitucional, que era una constitución, qué partes tenía una constitución analizada desde el punto de vista político, una constitución analizada desde el punto de vista jurídico. Y habíamos visto nosotros que dentro de las partes de la constitución estaba la parte dogmática, que era la creencia cívica que teníamos los argentinos, en qué creíamos. Y dentro de esas creencias, ese catálogo de creencias que es la parte dogmática, estaba compuesto por declaraciones, derechos y garantías. Creo, si no mal no me equivoco, habíamos visto nosotros parcialmente lo que era una declaración y quería que avancemos en ese tema. En principio, ¿qué es una declaración? Una declaración es, como la palabra misma lo dice, una determinación de los principios básicos en los cuales nosotros los argentinos profesamos como fe, pero no como una fe religiosa, sino como una fe política, los principios básicos sobre los que se asienta la Argentina y la organización del Estado argentino. Eso es una declaración. En esto creemos firmemente. Fíjense ustedes, por ejemplo, que hay algunos artículos dentro de la Constitución que son emblemáticos en cuanto a la organización del Estado argentino. Y aquí me parece a mí que cabe hacer algunas aclaraciones que por ahí no son, que parecen muy obvias, pero que muchas veces uno las pregunta en un examen y no saben contestar. En 1816 lo que se declara es la independencia de la Argentina. Nosotros nos independizamos de España y avanzamos en la conformación de un gobierno patrio que ya venía ejerciéndose a partir de 1810, donde ya no tenemos autoridades elegidas desde España, sino que la elegíamos nosotros. Pero no nos habíamos independizado formalmente del Imperio Español, sino recién en 1816 cuando se produce la independencia argentina. Pero el proceso histórico de nacimiento de la patria no termina ahí, sino que es un proceso amplio, inconcluso, que tiene otro hito histórico en el dictado de la Constitución, que se da recién en 1853. Fíjense el tiempo que pasa entre la declaración de independencia y el dictado de la Constitución. Por supuesto, tiempo que no es pacífico para la historia argentina, sino que se desata cruentamente la disputa entre unitarios y federales, que termina zanjándose, digamos, con el retiro, no con la derrota, sino con el retiro de la batalla de Pavón, de Urquiza, que vuelve Entre Ríos y Mitre queda como dueño y señor de toda la organización nacional y de la República. En 1853, como les decía a ustedes, se dicta la Constitución Nacional. Esa Constitución lo que da es nacimiento al Estado argentino y a su vez también traza las directrices centrales sobre las cuales se asienta ese Estado. Por eso el artículo 1 es un artículo importante y como primer artículo lo que hace es dar la organización básica del Estado. Dice, adoptamos para sí, dice, el sistema representativo, republicano y federal. Da tres declaraciones básicas. Primero, el sistema representativo, cuando hace mención a la democracia, no hace mención a las democracias directas, que en definitiva, creo que lo habíamos hablado en clases anteriores, son prácticamente difíciles de ejecutarse y de practicarse. Más aún, por supuesto, teniendo en cuenta la masividad de población, solamente podría hablarse de algún tipo de democracias directas en algunos cantones suizos, que es una conformación política muy particular que tienen ellos.
pero que en la modernidad ni tampoco en aquel momento podía hablarse de democracias directas, lo que no significa que no podamos tener nosotros algún tipo de procedimientos muy particulares que están previstos, sobre todo a partir de la Reforma 94, y que nos acercarían a aquella democracia directa que era ejercida por los atenienses, de donde surge el modelo de la democracia. Sí, aquí habría que recalcar también que no es que los atenienses se juntaban en la plaza pública, en la agora, a decidir todos los días acerca de todos los problemas que se suscitaban en la ciudad. Por supuesto que no. Se votaba sobre los problemas importantes, trascendentes, sobre la administración general de la ciudad. No se podía votar, nadie iba a declarar si había que levantaron la basura, si había que limpiaron o no los cordones cunetas, si qué campaña había que hacer para mantener la limpieza y la higiene de la ciudad. Por supuesto que eso no se vota, porque eso es lo habitual y normal de toda la administración. Lo que se votaba eran los problemas políticos trascendentales. ¿Y cómo lo hacían los atenienses? Por supuesto que lo hacían concurriendo los quienes estaban habilitados para hacerlo, que únicamente eran los polites, que eran los ciudadanos. El resto de la población ateniense no tenía ni voz ni voto. Ese tipo de democracia, lo que hacemos nosotros es decirle, por supuesto, que optamos por la democracia representativa, o sea, no por la democracia directa, sino por la democracia que llamamos nosotros a través de un representante. ¿Qué es lo que hacemos? De acuerdo a determinada cantidad de tiempo, que pueden ser 2 años o 4 años, depende de los cargos que suceden, pero normalmente tenemos elecciones cada 2 años. Los que elegimos son quienes nos van a representar a nosotros en los diferentes organismos o órganos del Estado. Elegimos un presidente, que es el quien nos va a representar a los argentinos y quien va a estar a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Podemos elegir diputados o podemos elegir senadores, quienes van a representar a los diputados, particularmente al pueblo argentino, los senadores a la provincia, en otro órgano del Estado que es el Congreso, que es a su vez la insignia más importante del Poder Legislativo. Y fíjense ustedes, nosotros que no podemos directamente ni votar, ni nosotros tomar decisiones por nosotros mismos. Inclusive, si ustedes tienen la Constitución a mano, el artículo 22 de la misma Constitución dice: el pueblo no delibera ni gobierna, sino por intermedio de sus representantes. Y dice después más que cualquier acto en contrario de esa primera declaración será tomado como delito de sedición. O sea, la idea es que el pueblo no puede arrojarse, o algunas personas en nombre del pueblo arrojarse el derecho de gobernar o de decidir sobre algo, sino que para eso están los representantes. Ese es el primer punto, digamos. Después elegimos para nosotros un sistema representativo republicano. ¿Qué significa republicano? Primero, la primera manifestación es a favor de la república y en contra de las monarquías. La república se inicia más que nada a partir de la Revolución Francesa, que derroca todas las monarquías y da lugar, por supuesto, a la modernidad, a la etapa histórica de la modernidad. ¿Sabían ustedes que la república, a contrario de lo que eran las monarquías, supone la división del poder? No había, hasta antes de la Revolución Francesa, esta división que conocemos entre poder ejecutivo, legislativo y judicial. El presidente, los diputados y senadores y los jueces. Antes todo estaba concentrado en una sola persona, que era el rey. Esta más que nada es una clase de derecho y no de historia, pero me parece que la referencia histórica es importante para comprender acabadamente el concepto de la república. Me viene a la mente ahora la frase de Luis XIV: c'est l'État, c'est moi, yo soy el Estado. Yo soy el soberano. El soberano no es el pueblo, el soberano soy yo tengo todo el poder. Yo soy juez, yo soy legislador, yo soy el que ejecuta, yo soy el que hace la ley y soy el que dice qué es la ley. Por supuesto que la Revolución Francesa, como monumento histórico, se erige contra esa acumulación increíble de poder en torno a una persona. Y supone la división en 3 esferas de gobierno: el legislativo, ejecutivo y judicial, cada uno con funciones diferenciadas. Pero no solamente eso es la república. La república, al ser una reacción en contra de la monarquía, supone que ningún cargo es vitalicio como era el del rey, sino que eran por periodos de tiempo, y por eso ustedes fíjense que nosotros vamos a votar un nuevo representante cada determinado lapso. Un presidente dura 4 años en su mandato, no es de por vida como un rey. Y a su vez también no solamente la periodicidad, sino también la transparencia de los actos de gobierno. Un gobernante está obligado por el sistema republicano
a que lo que él haga sea conocido por todo el pueblo. Para eso se creó, ustedes no conocen, tal vez nunca han escuchado nombrar el boletín oficial. El boletín oficial era una forma de una especie de pasquín en la cual se publicaba, como la palabra lo dice, todos los actos del gobierno, por ejemplo, llamado a licitación para hacer una represa, o llamado a licitación para hacer un camino, o qué sé yo, cualquier tipo de contratación que hacía el Estado para que todos los ciudadanos lo conozcan. Fíjense ustedes que era un medio moderno para el momento en que se dicta la Constitución, donde únicamente había prensa escrita. Pero tal vez hoy deberíamos adaptarlo para que esa misma publicidad se haga por los medios que ustedes normalmente conocen, que son o las redes sociales o la televisión. Tal vez se podría hacer un pequeño extracto de todas las decisiones que va tomando el Estado todos los días y hacer una publicación de ese modo, adaptar aquel boletín oficial a los requerimientos propios de la vida más moderna y de la tecnología. Pero bueno, esa es simplemente una idea que está al pasar. Lo que la ley ordena es la publicación en el boletín oficial. Ese sistema representativo republicano también es federal. ¿En qué sentido federal? En esa lucha histórica, ¿se acuerdan que habló al principio entre unitarios y federales? La Constitución, formalmente, y permítanme después que les haga la digresión por qué digo la palabra formalmente y no en la realidad, es federal. ¿Qué significa? ¿Qué diferencia entre unitarios y federales en realidad? Los unitarios sostenían, desde el punto de vista político, por supuesto, vuelvo a repetir, no es una clase de historia donde la idea de unitario y federal en la Argentina es mucho, pero mucho más complejo que lo que voy a explicar ahora. Pero el unitario suponía la concentración en un punto geográfico de toda la decisión política, en este caso Buenos Aires. Por ejemplo, Chile. Chile es un sistema unitario. Ustedes fíjense que no tiene provincias y no tiene regiones. Y que muchas veces los gobernadores de provincias que no son gobernadores son simples delegados del poder central en ese lugar. Uruguay también es unitario. A diferencia de Brasil y Argentina. ¿Y por qué? Por las enormes dimensiones territoriales es muy difícil concentrar la decisión política en territorios tan enormes como el de Brasil y Argentina. Se produce, por supuesto, enormes distorsiones y grandes problemas. Por eso la Argentina adopta el sistema federal que supone ya no la concentración del poder en un solo punto, sino por el contrario, la dispersión o la diseminación de la decisión política y del poder político en muchos puntos geográficos. En este caso nosotros convivimos con diferentes órdenes de gobierno. Está el orden municipal, está el orden provincial y está el orden nacional. Los municipios tienen un rango de autonomía, algunos muy importantes, que nos permiten elegir intendente, dictar nuestra propia carta orgánica, por ejemplo, el municipio de la capital, elegir nuestro propio consejo deliberante. Y también sucede lo mismo con diferentes municipios que comúnmente representan a las ciudades más importantes de la geografía, en este caso provincial, pero también se refleja eso mismo en las otras provincias. Ese es el primer orden de gobierno. Después están lo que se refiere a los estados provinciales, que también son autónomos, pero con una jerarquía y con una amplitud de esa autonomía mucho mayor que la municipalidad. Y por ende, después, por último, están lo que se llaman la jerarquía o el orden nacional, que ya no es autónomo, sino que es soberano, que a diferencia de las autonomías, tiene un mayor nivel de amplitud, puede declarar la guerra, puede hacer tratados de paz, puede emitir su propia moneda. Los bonos que había en las provincias no eran monedas, eran bonos. No podían las provincias ni impedidas por constitución hacer una propia moneda. Imagínense ustedes que nos tengan un billete pues, santiagueño, el santiagueño que se llame, y vos vayas a Tucumán no sirve absolutamente para nada porque allá está el tucumano. Lo que se intentaba era evitar ese problema, concentrar la decisión y la emisión de la moneda como algunos de los rasgos propios de la soberanía. Esa pequeña acotación viene, por supuesto, para diferenciar lo que es la idea de la federación o la idea federativa en contra de la idea de los unitarios. Por supuesto que dentro de la noción de la federación también podría hacerse una distinción, si ustedes me lo permiten, con lo que es la confederación. Y eso tiene que ver con la idea de los Estados Unidos. Los Estados Unidos nace siendo una confederación, porque la confederación, a diferencia de la federación, tenía dos derechos cada uno de los estados.
el derecho de secesión y el derecho de nulificación. ¿Qué significaba el derecho de nulificación? Era la posibilidad que tenía cada uno de los estados de que al dictarse alguna ley por el Congreso Nacional, ellos podían aceptarla o no. Por ejemplo, yo les cuento, en Estados Unidos ustedes han visto, algunos estados tienen pena de muerte y otros no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Estados Unidos hoy es una federación, tiene algunos resabios de confederación que le permiten a cada uno de los estados aceptar o tener algún tipo de peculiaridades que son características de ese estado. En la Argentina no sucede lo mismo, aunque hay algunas leyes, y esto simplemente es una cuestión, yo diría, cultural, jamás se las podría pedir. Hay algunas leyes que se llaman de adhesión, en las que requieren, digamos, que las legislaturas provinciales se adhieran a una ley dictada por el Congreso de la Nación, lo cual tendría también algún resabio de confederación. Pero sobre todo el derecho más importante es el de secesión, o sea, el de separación, la posibilidad que tienes de separarse. Inclusive los estados del sur en Estados Unidos se separan y así no surge la guerra civil norteamericana entre el norte y el sur, entre los yanquis y los confederados. La bandera de Estados Unidos hoy es la que tiene las estrellitas, es la bandera de los yanquis de Nueva York, que son los vencedores de la guerra y que por eso imponen también no solamente su proyecto económico, también sus símbolos patrios. Creo que con eso quedaría relativamente zanjada la idea de la declaración. Simplemente analizar un poquito más el artículo 2, donde habla que el Estado argentino sostiene el culto católico apostólico romano. ¿Qué significa sostener en términos de la Constitución? Significa mantener económicamente. O sea que el Estado argentino mantiene un determinado culto que es el católico apostólico romano por una simple razón, es el culto mayoritario de la Argentina. Nosotros tenemos libertad de cultos, el artículo 14 lo sostiene, lo cual no significa que no podamos sostener económicamente el culto mayoritario. ¿Esto qué supone? Supone, por supuesto, muchas críticas, porque en definitiva quienes aportan al Estado con sus impuestos, quien cobra la AFIP no te pregunta qué religión profesas, te cobra siendo judío, católico, protestante o lo que vos quieras practicar o no practicar ninguna religión. Entonces, ¿por qué el dinero que se genera por parte de todos nosotros tiene que ir direccionado, digamos, a pagar o a sostener un solo culto que es el católico? La misma Iglesia Católica, les aviso, ha hecho todo un proceso interno para escindirse del Estado y no cobrar esos sueldos, pero sigue estando este artículo en la Constitución, lo cual genera, por supuesto, lo vuelvo a repetir, muchas críticas. Por lo cual nosotros no seríamos un Estado laico, seríamos lo que se llamaría un Estado secular, o sea, aquel Estado que, si bien es cierto, no tiene una religión de Estado. Por ejemplo, esto no es Irán, en donde si no se practica determinada la regla, la ley del ayatollah, que es el líder religioso, y uno está en una disidencia tremenda, o sea, está en contra del Estado mismo porque hay una sola religión permitida, que es la musulmana. No es así en este caso. Nosotros permitimos la libertad de culto, o sea, que usted tenga la religión que usted quiera, o si no quiere practicar ninguna, también está permitido. Pero a pesar de eso, aceptamos que el fenómeno religioso mayoritario es el católico, y por eso el Estado lo sostiene económicamente. Les vuelvo a repetir, es un artículo que genera muchísimas controversias, críticas muy fuertes, y que no se modificó en el 94, pero que en la práctica diría yo que está prácticamente en desuso por el mismo proceso interno que pasó la Iglesia Católica de escindirse del Estado por una noción muy elemental, que era la posibilidad, por supuesto, que tiene la Iglesia de alguna vez de ejercer alguna crítica sobre los gobernantes. ¿Cómo vas a criticar de quién te paga el sueldo? Con esa salvedad, creo yo que podemos, por lo menos con las declaraciones, estar relativamente cubiertos. No les pido yo que sepan lo que ahora estoy dando de memoria, ni que lo repitan, sino simplemente lo que hoy estamos dando es un conocimiento iniciario, nociones muy básicas de lo que es el artículo 1 y 2, de lo que es una república, de lo que es una federación. Me escucharon un profesor universitario y seguramente se va a horrorizar por la explicación tan sucinta que acabo de dar. Pero me parece a mí que a los fines del conocimiento de usted y en virtud de las circunstancias no puedo hacer un video mucho más largo. Así que yo les agradezco la atención y les pido, sí, si ustedes pueden trabajar con la Constitución de aquí en más, porque el próximo video vamos a empezar a analizar los derechos
que están contemplados puntualmente en algunos artículos de la Constitución. Y creería yo que nos vamos a basar prácticamente más que nada en el artículo 14, el artículo 14 bis, y vamos a ver algunos principios básicos, sobre todo el artículo 16, que es el principio de igualdad. Así que yo les mando un saludo muy grande y espero que sigamos en contacto, y les pediría, sí, como un trabajo adicional, que ustedes me analicen en qué artículos de la Constitución, por supuesto, estamos hablando de los primeros 15 artículos. La ley argentina trata la idea de abolir la esclavitud. Hay un artículo puntualmente que habla de eso. Yo les pediría si lo pueden leer y hacerme algún comentario, lo pueden mandar a mi casilla. ¿Y qué piensan ustedes sobre el racismo, sobre la idea de la desigualdad y sobre la idea, por supuesto, de que lamentablemente todavía en el mundo se siguen practicando algunos procederes que son realmente reprochables y que tienen que ser desterrados de la vida civil y de la vida política, como el racismo, que es la discriminación por la raza, pero hay muchas formas de discriminación, no solamente la racial. Y me gustaría que ustedes me den su opinión sobre eso. Pero no una opinión sobre lo que pasa en Estados Unidos solamente, sino una opinión de lo que pasa en Santiago, de lo que pasa en su barrio, de lo que pasa muchas veces en el aula, donde tenemos que ir nosotros avanzando en ir eliminando todo ese tipo de comportamientos que realmente hablan muy mal de nosotros. Cualquier forma de discriminación debemos desterrarla completamente. Y quisiera yo que expresen y que me expliquen ustedes qué piensan de eso. Con esa sola salvedad y con ese pequeño trabajo que no tiene nada más que de opinión personal, les mando un saludo muy grande y a la espera estoy de lo que ustedes me contesten, y seguramente voy a estar subiendo otros videos. Hasta luego, muchísimas gracias, chicos.